El bipartidismo en Puerto Rico, de 1968 a 2016. Producido y narrado por el Dr. Jorge Schmidt Nieto de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Los temas de la lección son los siguientes: las características del bipartidismo, los patrones políticos, los gobiernos compartidos y las mayorías y los empates. Comencemos con las características del bipartidismo. Primero que nada, durante estos años se dio una alternancia entre la Pava y La Palma, entre el PNP y el PPD. 1968 se eligió un gobernador PNP, Luis A. Ferré. 1972, un gobernador popular, Rafael Hernández Colón, de La Pava. 1976 y 1980 hasta el 84, Carlos Romero Barceló de La Palma. Rafael Hernández Colón de La Pava gana 2 elecciones y está desde el 1984 al 1992. Le sigue nuevamente un gobierno de La Palma bajo la administración de Pedro Rosselló, 2 cuatrienios. Nuevamente se alterna con un gobierno de La Pava, la gobernadora Sila Calderón y el gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Ese gobierno se alternó con otro gobierno de La Palma de Luis Fortuño, que luego se volvió a alternar con otro gobierno de La Pava de Alejandro García Padilla. Nuevamente regresó el PNP en el 2016 con el gobernador Ricardo Rosselló y en el 2020 ya saliéndose de la época bipartidista con Pedro Pierluisi hasta el momento. ¿Qué sucederá en las próximas elecciones? No lo sabe nadie. Una segunda característica del bipartidismo fue la existencia de un tercer partido minoritario. Durante todo este término existió el Partido Independentista Puertorriqueño, que ya desde la década del 1960 quedó relegado a un tercer lugar. Pero surgieron durante la marcha otros partidos que ocuparon ese tercer puesto momentáneamente, como lo fue el Partido Renovación Puertorriqueña en el 1984. Ya en su segunda elección, en el 88, se desinfló y desapareció. Algo parecido sucedió con el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico, que en su primera elección en el 2008 llegó en tercer puesto, superando al PIB, pero ya en su segunda elección en el 2012 se desinfló y se desapareció. Una tercera característica del bipartidismo fue la politización del gobierno, lo que en la cultura popular se le llaman los ñames con corbata o batatas con corbata, que se trata realmente del uso del presupuesto para recompensar favores políticos con empleos y contratos. Y se presume por la imagen
de las batatas o los ñames, que esos empleos no eran necesarios y que las personas que ocupan esos empleos no hacen un gran trabajo. Esa es la imagen en la cultura popular. Una cuarta característica del bipartidismo ha sido la celebración de plebiscitos y referéndums. Se han hecho referéndum o consultas populares sobre el estatus, la edad de voto, la fianza, la unicameralidad, los derechos democráticos, el tamaño de la legislatura y la cantidad de jueces del Tribunal Supremo. Se han celebrado 11 consultas entre 1967 y 2023. Es la mayor cantidad de consultas o referéndum en la historia de Puerto Rico. Una quinta característica del bipartidismo fueron las empresas 936, que existieron desde el 1976 al 2006. Eran empresas farmacéuticas y de alta tecnología que aprovecharon un cambio en las leyes tributarias de Estados Unidos en lo que llamaban la sección 936 del Código de Rentas Internas, donde aparecen las leyes de impuestos, y en esa sección le permitía a esas empresas, decía que se le permitía a esas empresas operar en Puerto Rico y llevarse las ganancias sin pagar contribuciones. Mientras eso duró, a Puerto Rico llegó una cantidad enorme de capital farmacéutico y tecnológico, y prácticamente la isla completa estaba llena de estas empresas que convirtieron a Puerto Rico en un lugar donde se conseguían buenos trabajos, con buena paga, buenos beneficios y buenas pensiones. La mayoría de estas empresas se fueron una vez acabaron los beneficios en el 2006. Rápidamente se fueron y quedan algunas, pero la mayoría se fue. Una sexta característica del bipartidismo ha sido la dependencia de fondos federales, particularmente los cupones de alimentos, los cheques del PAN, tarjetas de la familia, beneficios del desempleo, subsidios a la vivienda, etc. 600,000 familias reciben el programa de asistencia nutricional en Puerto Rico actualmente. Eso es equivalente a 44% de las familias, es casi la mitad de la población. Eso evita la miseria o la pobreza extrema. Si no se recibieran esos beneficios, definitivamente se vería mucha más pobreza y miseria. Pero por otro lado, esa dependencia produce efectos sociales negativos porque desincentiva el trabajo. Veamos ahora los patrones políticos de la era del bipartidismo. En esta gráfica veremos el comportamiento electoral de Puerto Rico desde el 1948 hasta el 2020 por cada uno de los partidos políticos, sobre todo los mayores y los que existen hoy día. El Partido Popular Democrático experimentó su mejor momento al principio en la década del 40 y los 50, todavía en los 60, pero ya del 68 en adelante va a competir con el Partido Nuevo Progresista,
que surge primero como el Partido Republicano en los 40, pero ya en el 68 el movimiento estadista se agrupa alrededor del PNP, Partido Nuevo Progresista. Resulta evidente entonces la competencia entre estos dos partidos durante gran parte de este periodo. El tercer gran partido histórico existente hoy día es el Partido Independentista Puertorriqueño. Desde las elecciones del 1948 hasta hoy día, en sus primeras elecciones en los 40 y los 50, fue un partido contendor, llegó a ser el tercer partido, pero luego del 60, de ahí en adelante hasta el 2016, el PIB se mantiene en una línea casi recta y en gran parte de esas ocasiones no alcanza a quedar inscrito, no llega al porciento mínimo que se requiere para poder quedar inscrito. Sobre la marcha surgieron muchos otros partidos políticos que aparecen en diferentes momentos, pero desaparecen. El más reciente, Partido del Pueblo Trabajador, gran parte de su liderato se incorporó al movimiento Victoria Ciudadana. En el 2016 vemos comportamiento diferente con dos candidatos independientes alcanzando números sorprendentes, más altos que el PIB. Y en diferentes momentos, en el 2020, también se ven comportamientos diferentes con partidos nuevos y personas nuevas. Si lo vemos desde esta perspectiva, tirando una raya sobre el 50%, podemos apreciar que desde 1968 hasta el 2016, los dos partidos principales se repartían más del 90-95% de todos los votos. Es la era del bipartidismo. El resto de los partidos, el PIB o cualquier otro partido que surgiera desde el 68 hasta el 2016, realmente tenía muy poca oportunidad de alcanzar ni siquiera cerca la gobernación. El periodo anterior fue diferente porque fue un periodo dominado por un solo partido, por el Partido Popular Democrático. Podemos denominarlo como un periodo de unipartidismo, aunque existían otros partidos que competían en las elecciones. La mayor parte del voto gravitaba hacia un solo partido. Actualmente, desde las elecciones del 2016, 2020, se está viendo un cambio en el comportamiento de los electores que, de sostenerse a largo plazo, habremos visto entonces la llegada de una nueva era multipartidista, puesto que ya el PIB y Victoria Ciudadana son contendores a una posibilidad de ganar la gobernación. El Partido Nuevo Progresista ganó esas elecciones con apenas 33% de los votos, seguido por 32% del Partido Popular Democrático. Eso es 65% de los votos, cuando en la era del bipartidismo, entre esos dos partidos superaban el 95% de los votos. Y eso se da porque esos votos han ido a parar tanto al PIB como al movimiento Victoria Ciudadana, que el PIB alcanzó unos números que no había alcanzado desde la década del 1950. Victoria Ciudadana con 14%, un partido nuevo, da una gran sorpresa, elige también legisladores, pero no acaban ahí las sorpresas. El partido Proyecto Dignidad también queda inscrito, elige legisladores y sorprende con un 7%, e inclusive el candidato independiente Molina recibió pocos votos, pero mucha visibilidad y efecto sobre la opinión pública. Así que
las elecciones del 2020, del 2016, demuestran que el electorado en Puerto Rico se comporta de una forma diferente a cómo se comportaba en las décadas anteriores. Veamos el bipartidismo y el PNP. Ganó 7 elecciones, con sus gobernadores Luis Aferré, Carlos Romero Barceló, que ganó 2 elecciones, Pedro Rosselló, también 2 elecciones, Luis Fortuño y Ricardo Rosselló. Eso es sin contar las elecciones del 2020 que ya nos sacan de la era del bipartidismo. Ha estado en el poder 26 años y todavía falta para las elecciones del 2024. Veamos el bipartidismo y el Partido Popular Democrático. Ganó 6 elecciones desde el 1968. Eso no cuenta las elecciones que ganó en la época de Luis Muñoz Marín y de Roberto Sánchez Vilella. Rafael Hernández Colón ganó en 3 ocasiones. Sila Calderón, primera mujer gobernadora, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla. Han estado en el poder desde el 1968 en 24 años. Eso es sin contar todos los años que el PPD estuvo en el poder anteriormente al 68. Veamos los gobiernos compartidos. Una de cada 4 elecciones producen gobiernos compartidos. En 3 de los 13 cuatrenios hubo gobiernos compartidos. Es decir, esto no es algo raro, es que la legislatura y el gobernador sean de partidos diferentes. Pasa con relativa frecuencia en Puerto Rico. En el 1968, Luis Aferré del PNP fue electo gobernador, pero el Senado estaba controlado por el PPD. Su presidente fue Rafael Hernández Colón, la Cámara era PNP, con Ángel Viera Martínez como presidente. En el cuatrenio de 1980 al 84, Carlos Romero Barceló era gobernador, Miguel Hernández Agosto, popular, presidente del Senado, y la Cámara de Representantes estaba empatada y se dividieron el cuatrenio. La mitad la presidió Severo Colbert del PPD y la otra mitad Ángel Viera Martínez del PNP. Y el cuatrenio del gobernador Aníbal Acevedo Vilá del 2004 al 2008, cuando el presidente del Senado fue Kenneth McClintock y el presidente de la Cámara José Aponte, ambos del Partido Nuevo Progresista. Hoy día hay otro gobierno compartido, ya fuera de la época bipartidista, pero nuevamente un gobernador PNP y una legislatura popular. Veamos ahora los conceptos de mayorías y empates en el bipartidismo puertorriqueño. ¿Es el gobierno de Puerto Rico un gobierno de la mayoría? Como se dice, la democracia es el gobierno donde manda la mayoría. Veamos. Depende cómo se calcule, porque solamente en 3 elecciones en Puerto Rico de la era del bipartidismo, el ganador sacó más del 50% de los votos. En el 1972, Rafael Hernández Colón sacó 50.7%. En 1996,
Pedro Rosselló 51.1% y en el 2008 Luis Fortuño 52.84%. El resto de las elecciones, la persona que ganó obtuvo menos de 50% de los votos. También ha habido empates electorales. En 3 ocasiones, el gobernador ganó por menos de 1%. En 1980, Carlos Romero Barceló ganó por 0.2%. En 2004, Aníbal Acevedo Vilá por 0.2% también. Y en el 2012, Alejandro García Padilla ganó la gobernación por 0.6% de los votos. Eso es un virtual empate. Veamos personas que han ejercido la candidatura a gobernador 3 o más veces. Candidatos a gobernador con 3 o más intentos, aunque no hayan ganado. Rafael Hernández Colón fue candidato 5 veces, ganó 3 de esas 5. Luis Aferré Aguayo fue candidato 5 veces, ganó 1. Varias de esas fue con el Partido Republicano antes de fundar el PNP. Rubén Berríos Martínez del PIB ha sido candidato 5 veces, no ganó ninguno. Luis Muñoz Marín fue candidato a gobernador 4 veces y ganó las 4. Carlos Romero Barceló fue candidato a gobernador 3 veces, ganó 2. Y Pedro Rosselló González fue candidato 3 veces y ganó 2 veces. En resumen, en esta elección hablamos de las características del bipartidismo, de los patrones políticos, de los gobiernos compartidos y de las mayorías y los empates. Y hemos llegado al fin de la lección.